Escritores de la Libertad. Resumen por Brian Nájera Roque, Grupo 101. Escritores de la Libertad fue una película que salió en el año 2007 inspirada en un libro basado en hechos reales. La historia original transcurre a principios de la década de los 90 en una escuela preparatoria en Estados Unidos, en California. Una profesora novata llamada Erin Roswell buscaba trabajo en esta preparatoria. Al principio todos se burlaban de ella, incluso sus alumnos, ya que le asignaron el aula más problemática, el Salón 203. Ningún maestro le ponía atención a los alumnos y pensaban que todos eran casos perdidos, cuando realmente todos estaban demasiado cerrados. Todos estos chicos vivían en ambientes demasiado fuertes. Como lo dije anteriormente, esta historia transcurre en California en los años 90, una época demasiado oscura en la historia estadounidense, ya que toda la calle eran solo pandillas y drogas. En la calle solo había muerte y prostitución. Para estos adolescentes la escuela no era más que una pérdida de tiempo. En lugar de ponerse a trabajar o superarse a sí mismos, la gran mayoría optaba por insultarse o pelearse, cosas que habían aprendido en las calles, en el entorno que los rodeaba. Los profesores solo empeoraban las cosas. En lugar de escucharlos o siquiera ponerse en sus zapatos, lo único que hacían era separarlos y mandar a los chicos más problemáticos al mismo salón, el aula 203. Erin Roswell fue asignada a este salón porque ningún tutor y ningún maestro esperaba que realmente ella se podía quedar ahí. Todos pensaban que no era capaz, o sea, cómo una profesora novata era capaz de soportar a pandilleros o delincuentes, según estos profesores. Pio no empatiza demasiado bien con todos sus alumnos, ya que solamente se burlan de ella o en lugar de poner atención en sus clases se la pasan peleando, insultándose entre sí. El principio es demasiado difícil ya que ella trata de empatizar con ellos, de hablar, de entenderlos, pero ellos al no contar con ese tipo de ayuda con anterioridad, solo le ignoran. Ella va estudiando poco a poco a cada uno de sus alumnos y se da cuenta de los posibles traumas que podrían tener de su pasado. Poco a poco va moldeando su clase para que ellos le pongan más atención y le tengan confianza a la hora de contarle sus problemas, pero aparentemente nadie hace caso. Conforme los días van pasando, la profesora se da cuenta de la actitud de cada uno de los niños. Eva es una chica mexicana con un pasado demasiado oscuro. Desde pequeña le tocó ver cosas horribles. La más horrible de estas fue ver cómo apresaban a su padre por un delito que no cometió. Él fue arrestado por unos oficiales blancos y desde pequeña ella creció con este remordimiento hacia las personas con ese color de piel. Y por eso mismo es que le tiene un odio demasiado grande a la profesora que solamente la quiere escuchar y ayudar. Andrés es un chico que no tuvo padre, pero su figura paterna se podría decir que sería su hermano, su ejemplo a seguir. Su hermano mayor solamente le ha enseñado cosas malas, como la venta de drogas y el asesinato de personas. Solamente lo ha metido aún más a las pandillas. Recientemente arrestaron a su hermano y por eso es que él está demasiado acomplejado, traumado y triste. Y realmente no se lo quiere contar a nadie porque piensa que es objeto de burla o que es algo demasiado patético de lo cual no le puede contar a nadie. Tito, de pequeño él le robó un revólver a su padre. Al ser educado en un ambiente de pandillas pensaba que un revólver le podía dar demasiado poder y dinero. Emocionado fue con su amigo corriendo a enseñarle el arma que le había robado su padre. Pero ellos al ser solamente unos niños demasiado pequeños no sabían cómo usar un arma. Tito le dio el arma a su amigo y él accidentalmente accionó el gatillo y se suicidó. Más tarde unos policías blancos llegaron y arrestaron a Tito. Él desde muy pequeño conoció lo que era una cárcel, lo que era que los demás presos se burlaran de él, que lo golpearan y que lo humillaran. Desde muy pequeño conoció un ambiente en el cual no debería de estar un niño. Yamal. Posiblemente sea el chico más irrespetuoso de todo el aula 203, ya que desde que ha visto por primera vez a la maestra solamente la ha insultado y se ha burlado de ella, refiriéndose a ella como una persona ignorante, ya que él piensa que
Desde sus simples palabras, una persona blanca no podría entenderlos a ellos, chicos asiáticos, afroamericanos o latinos, chicos que desde pequeños han presenciado la muerte de sus amigos, chicos que desde muy pequeños han vivido en un ambiente demasiado horrible como lo son las pandillas estadounidenses. Él vive acomplejado por la vida pretendiendo ser alguien demasiado fuerte, cuando realmente es una persona demasiado frágil que solamente necesita ser entendido, pero ni siquiera él mismo puede entenderse algunas veces. Todo en el salón cambia cuando realizan un dibujo burlándose de la apariencia de este muchacho, en el cual exageran su apariencia física como lo serían sus labios, sus ojos o su color de piel, haciéndolos exageradamente grandes. A Yamal le afecta demasiado como todos sus compañeros se han burlado de él y cae en una severa depresión. Y hasta en ese momento es en el que su maestra se da cuenta de la persona que realmente es. Se da cuenta que es una persona demasiado frágil pretendiendo ser una persona demasiado fuerte. Y es cuando su maestra por fin se arma de valor y confronta a todos sus compañeros. La profesora decide contarle a sus alumnos sobre el Holocausto y cómo los judíos eran retratados de igual manera que la de su compañero. Caricaturas satíricas en las cuales exageraban las cualidades físicas de estas personas, los dibujaban con grandes narices como personas ignorantes y calvos. Todo esto basado en prejuicios y estereotipos demasiado ignorantes creados por los propios nazis para que su gente pensara que realmente esta gente no merecía vivir, cuando todos somos iguales en el fondo. Al día siguiente la profesora decide hacerle un obsequio a todos sus alumnos. Decide comprar diarios para ellos, diarios en los cuales ellos, si así lo desean, pueden contarles sus traumas, por qué realmente se comportan de esa manera, para que ella les pueda brindar ayuda psicológica y poder hacer un círculo en el que todos se ayuden mutuamente como hermanos. Pasan los días y la profesora se va dando cuenta de las personas que realmente son sus alumnos, personas que han sido demasiado juzgadas por la sociedad, pero que realmente tienen un valor incluso más grande que los demás que los juzgan. Son personas con corazones demasiado grandes y personas demasiado nobles. La mayoría han sido educados por supuestos profesores a los cuales les falta demasiada educación para realmente enseñar algo. Los alumnos también se van mezclando cada vez más, ya que al principio todos pensaban prejuicios y estereotipos sobre los demás, que un negro no se podía juntar con un mexicano con un chino porque eso estaba mal, porque así fueron educados desde pequeños en las pandillas. Todos los alumnos por fin pueden convivir en paz y armonía. Dejan atrás los estereotipos y las creencias ignorantes que tenían en el pasado. Se dan cuenta de que los estereotipos y prejuicios no son más que creencias ignorantes creadas por una sociedad de plástico a la cual no le importa el mestizaje. El grupo en conjunto se le ocurre la magnífica idea de poder traer a la mujer que acogió a la familia de Ana Frank durante el Holocausto. La profesora quedó maravillada con aquella idea, pero les contó a sus alumnos que sería algo demasiado difícil, ya que aquella mujer que acogió a la familia de Ana Frank ya contaba con una edad demasiado avanzada, y traerla de un continente hacia otro sería una tarea demasiado difícil y también demasiado cara. A los alumnos no pareció importarles nada de esto, y en lugar de preocuparse por el dinero o algo, en conjunto se pusieron a trabajar para poder generar dinero para el boleto de avión de aquella mujer. Los profesores, lejos de sentirse orgullosos por aquella maestra, se sintieron demasiado enojados y hasta incluso demasiado celosos por las hazañas de esta maestra. ¿Cómo era posible que la maestra más novata y sin menos experiencia lograra educar a los alumnos más mediocres? Por fin aquel día tan anhelado llegó. Aquella mujer valiente que ocultó a la familia de Ana Frank durante varios años llegó a la preparatoria. Este hecho fue de demasiada importancia en todo el estado. Unos alumnos habían hecho llegar a una mujer de un continente hacia otro solo con el poder de la determinación que la profesora les brindó. Aquella mujer valiente le contó a todos los chicos su pasado como rescatista, cómo ocultó a la familia de Ana Frank y más historias sobre el Holocausto, cómo era de crudo y cómo afirma realmente las torturas que los nazis les hacían a los judíos, cómo estos se burlaban de ellos y los satirizaban en sus caricaturas y más historias crueles.
La profesora junto a sus alumnos decidieron publicar el diario de todos, ya que, al igual que una pequeña y dulce niña valiente como lo fue Ana Frank, ellos también vivieron cosas horribles y lo retrataron en sus diarios. Gracias a este libro nos podemos dar cuenta de que los estereotipos no son más que una basura creada por una sociedad de plástico, no son más que pensamientos ignorantes que debemos de eliminar en nuestra gran sociedad. Los prejuicios son ideas ignorantes que deben de ser eliminadas completamente de nuestra sociedad. Afortunadamente, durante las últimas décadas esto se ha eliminado en gran parte en nuestra sociedad. Como especie dominante e inteligente debemos de poner el ejemplo de que debemos de ser todos iguales. ¿Cómo le podemos enseñar a un niño pequeño que lo que está bien y lo que no está mal? O sea, ¿cómo podemos enseñarle a un niño que una persona está mal y una persona está bien simplemente por algo tan absurdo como lo sería el color de piel, sobre el dinero que gana al año o sobre creencias más tontas? Esto debe de terminar tarde o temprano. Esta película me gustó demasiado ya que retrata demasiado perfecto nuestra sociedad. Aparentemente fingimos ser otras personas, fingimos ser demasiado fuertes cuando realmente no lo somos. Eh, es algo que durante todos los años nos ha afectado cada vez más y es algo con lo que debemos de terminar, por quedar bien con otras personas y más cuando somos adolescentes fingimos ser alguien que no somos. ¿Para qué fingir nuestra personalidad si por dentro estamos huecos, si por dentro no somos nadie? Esta película me encantó porque retrata de gran manera todo esto, toda la basura que ha causado los prejuicios en la sociedad. También me gustó cómo retrata de manera perfecta cómo era la vida en Estados Unidos por los 90, cómo eran las pandillas, cómo muchos niños veían cosas horribles por televisión o incluso por las calles cada vez que salían a jugar. Por ejemplo, uno de los personajes, Iva, ella vio que mataron a un pandillero enfrente de ella y vio también cómo arrestaron a su padre. Suena como algo demasiado dramático y algo que jamás podría pasar, algo de lo que no nos podríamos imaginar, pero que realmente ha pasado, realmente ha sucedido e incluso han pasado cosas peores. Me deja impactado cómo nuestra sociedad es demasiado hueca a veces. Espero que en el futuro podamos mejorar como sociedad. Afortunadamente, y como ya lo dije anteriormente, esto está acabando. Y me parece grandioso, o sea, demasiado increíble cómo esta historia se acerca demasiado a la historia de Ana Frank, a cómo la maestra pudo encontrarle un parecido demasiado grande a ambas historias, a la historia que ella misma estaba viviendo con la historia de aquella chica judía, cómo todo se asemeja, cómo las burlas y las sátiras han existido desde tiempos inmemorables y cómo los prejuicios nos han afectado como sociedad, incluso en el Holocausto. Afortunadamente he podido darme el lujo de poder leer la historia de Ana Frank y me encantaría también leer este libro ya que se nota demasiado interesante. Me gustaría poder enterarme de la historia de todos estos chicos, o sea, todo lo que han vivido, porque también en parte nos podemos dar una idea de que no todos vivimos mal. O sea, podemos aprender a valorar lo que tenemos porque cuántos chicos de nuestra edad tienen una vida demasiado lujosa o envidiable y muchos de ellos se quejan. Es como las novelas de una escritora feminista que se llama Deborah Ellis, en la cual retrata de manera similar a lo que vivió Ana Frank, la historia de varios niños que viven en el Medio Oriente o en países tercermundistas, cómo viven diario situaciones tan destrozantes y terribles como lo sería la guerra de Irak. Y realmente me gustaría leerlo porque se ve demasiado interesante y considero que es algo de lo que deberíamos de aprender. Gracias por toda su atención, maestra. Disculpe por no haber enviado este video antes. Ay, perdón, me estoy trabando mucho. Disculpe por no haber enviado este video antes, pero es que tuve problemas con mi teléfono, luego con ver la película. En verdad lo siento demasiado, pero bueno,
Supongo que con todos estos minutos será suficiente para todo este video. Le deseo muy felices fiestas y feliz Navidad. Gracias.